Nuevamente es un enorme privilegio estar aquí con ustedes en este día del Señor. Agradezco también al pastor Robert la invitación. Y bueno, si Dios quiere, esperamos seguir viéndonos y compartiendo otras oportunidades. De hecho, en el bosquejo que el pastor Robert les acaba de entregar, yo creo que solamente vamos a abarcar, si acaso, el primer encabezado. No creo que lleguemos al segundo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que les pido que guarden sus hojitas, sus bosquejos, en verdad. Guárdelos porque los vamos a seguir usando otra vez que yo venga. Sí, espero que no sea tan lejos, pero en realidad vamos a seguir sobre ese mismo bosquejo la próxima vez, ¿ok? Para que lo tengan presente, para que los guarden bien. Vamos a pedir al Señor una vez más su guía, su dirección, que sea Él el que nos dirija y nos enseñe en esta hora. Padre nuestro que moras en el cielo, te alabamos, oh Dios, te damos gracias por todo lo que tú eres, Señor, en ti mismo. Tú eres digno de toda gloria, de toda adoración, por eso estamos aquí. Y también, Señor, por lo que has hecho por nosotros a través de Jesucristo, tu Hijo, ya que sin Él nada de lo que somos fuéramos. Y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha enviado para morar, habitar en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, perdónanos nuevamente, henos aquí necesitados, urgidos de tu gracia, de tu misericordia. Ten misericordia, Señor, y perdona y actúa en esta hora por amor de tu nombre. Utiliza a este débil, pobre pecador, Señor. Utilízalo, Señor, como te plazca para tu gloria, para una mayor manifestación de tu gracia y de tu buena voluntad sobre esta iglesia local. Y que también, Señor, traigas una mente y un corazón receptivo a los que van a escuchar esta palabra. Lo rogamos por amor de tu nombre y para tu gloria en Jesucristo. Amén. Bien, como dice el título, el encabezado, vamos a estar hablando sobre el culto cristiano. Sí le pusiste así a la hoja, ¿verdad? Es que yo tengo otro título aquí, pero en realidad voy a estar enfocado específicamente en eso. Ahí está, muy bien. El culto cristiano o liturgia también se le llama en otros contextos un poco más académicos. Y vamos a estar viendo en realidad cuáles son esas marcas o esas partes esenciales del culto cristiano o de la verdadera adoración. Y hermanos, quise traer este tema, o quiero traer, como digo, hoy solamente vamos a ver una parte, pero quiero traer este tema aquí a este grupo, a esta iglesia local, porque yo creo que es necesario que ustedes como iglesia que están en un proceso de transición, ¿ve? Y que apenas se puede decir van empezando en esto de lo que es la reforma y lo que es una iglesia bíblica saludable, en fin. Entonces, yo creo que es importante que ustedes como iglesia, hermanos, tengan una base acerca de lo que debe ser el culto cristiano, ¿no? ¿Qué debe ser el culto? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo hace cuando se reúne, cuando se congrega? ¿Ve? Eso es sumamente importante. ¿Y por qué lo hacemos? ¿No? Porque esa es la otra. Fácilmente nos podemos convertir en ritualistas o tradicionalistas, como lo hacen muchos en la iglesia de Roma o incluso en iglesias pentecostales, arminianas, etcétera, donde se reúnen y hacen lo que hacen, pero a veces ni saben por qué lo hacen, ¿no? Pero nosotros sí debemos tener ese conocimiento, debemos tener razón, fundamento para hacer lo que hacemos. Ahora, el texto que estamos es en Hechos capítulo 2, ¿ve?
Hechos 2, del versículo 40. Voy a leer solamente ahorita del 40 al 42, básicamente. Hechos 2, versículos 40 al 42. Pero ¿saben qué, hermanos? Mejor voy a retomar desde el versículo 37. Ustedes pueden ir a sus Biblias. Versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Quise traer desde el verso 37 para retomar un poco el contexto en el que se encuentra nuestro texto, ¿verdad? Dice allí: al oír esto, y entonces ahí tenemos que preguntar: ¿qué es eso que habían oído? Bueno, para eso tendríamos que ir mucho más atrás, pero no tenemos tiempo para hacer toda la lectura, ¿verdad? Del capítulo 2, especialmente desde el versículo 14, donde tenemos allí, ¿qué cosa? Bueno, de hecho, desde antes, desde el versículo 1 del capítulo 2, tenemos la venida del Espíritu Santo, ¿ve? El Espíritu Santo oficialmente, esto es importante, oficialmente, porque no era que el Espíritu Santo no se había manifestado antes, ¿no? O bajo el Antiguo Testamento. No, el Espíritu Santo ya había tenido algunas manifestaciones definitivamente. Pero de manera oficial y en cumplimiento también de las profecías y en cumplimiento de la promesa de Jesús en Juan 13 y 14 y 15, de que vendría otro, ¿no? De que vendría el Consolador. Jesús les dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si no, no viene el Consolador. Y Él os recordará todas las cosas, tomará de lo mío y os lo hará saber. En fin, hay muchos textos en Juan, sobre todo, que nos hablan de la venida del Espíritu Santo. Entonces, de manera oficial, hermanos, en Juan, en Hechos 2, del versículo 1 al 13, vemos esa llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, cuando viene en ese momento, viene para establecerse. O sea, no es como bajo el antiguo pacto que el Espíritu Santo se manifestaba de vez en cuando a una o a otra persona, ¿no? Lo vemos, que así sucedió con varios de los santos del Antiguo Testamento. Incluso algunos que no fueron creyentes también en alguna manera fueron poseídos por el Espíritu por algún tiempo, como en el caso de Saúl. Tenemos ahí un caso interesante. Pero bueno, el punto aquí, hermanos, es que de manera oficial el Espíritu Santo vino a establecerse. ¿Y a establecerse en dónde? Esa es la pregunta del millón. A establecerse en la iglesia. A establecerse en el cuerpo de Cristo. Y por eso, inicialmente el Espíritu Santo llega ¿a quiénes? A los apóstoles, ¿no es cierto? Dice que fueron repartidas lenguas de fuego y empezaron a hablar. Y dice que venía gente de otros lugares y cada quien entendía en su propio idioma lo que ellos estaban hablando. Interesante, ¿no? Porque estos pobres hombres pescadores, en su mayoría y otros igual, ¿verdad? Sin mucha educación, lo que hablaban era el arameo, o el griego koiné, que era lo más común, pero dicen que
muchos entendieron en sus lenguajes. Bueno, en sus propias lenguas, lo que se estaba enseñando. Ahí que tenemos entonces otra vez el derramamiento del Espíritu Santo y que vino a establecerse ya de manera permanente y definitiva. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces después viene el primer discurso del apóstol Pedro y viene a explicarles, mire, esta gente no estaba ebria como ustedes piensan, porque algunos ya estaban pensando eso, ¿no? Que como estaban hablando en otros idiomas, etcétera, pensaron que estaban ebrios y Pedro empieza a explicarles, y no solo eso, sino que luego empieza a exponer la palabra, trayendo al profeta Joel, por un lado, y luego trayendo a los salmos, en otros, como digo, solo estoy haciendo un resumen, no tenemos tiempo para leer. Y entonces, en el versículo 36, sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué les acaba de anunciar o qué les acaba de predicar el apóstol Pedro a toda esta multitud? Que, bueno, por lo menos allí dice más adelante que, bueno, o por lo menos los que creyeron fueron 3,000 personas. Seguramente habían muchos más que esos. ¿Qué les acaba de predicar el Evangelio a toda esta multitud? En una palabra, el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. ¿Ve? Y no solamente eso, sino que mire cómo termina su prédica. Como digo, él les acaba de escribir a través de los profetas y de los salmos que estas escrituras hablaban de ¿quién? De Cristo. Y les dice a esta multitud, en su mayoría judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Esto qué es? Esto es una confrontación, ¿no? Con lo que ellos habían acabado de hacer al Mesías. Lo habían crucificado. Y le dice, ¿y saben? Dios lo hizo Señor y Cristo. Somos testigos de su resurrección. Sí. Ok. ¿Y qué reacción provocó eso en la multitud? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, entonces es nuestro texto, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué reacción provocó la prédica del apóstol Pedro? Provocó una reacción, ¿no? Exactamente. Hubo un sentido de culpa inicialmente, ¿no? Porque al oír esto, como dije, dice, se compungieron de corazón, fueron redargüidos, en otras palabras. Que dicho sea de paso, esa es la primera obra del Espíritu en la vida de una persona. ¿Sí? Redarguye, entre otras cosas, esa es parte de la promesa que el Señor Jesús hizo a los discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿Él qué va a hacer? Va a convencerlos de ¿qué en primer lugar? De pecado. Así que esa es la primera obra del Espíritu, redarguir de pecado. Y lo que vemos ahí, se compungieron de corazón. Ahí el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra. El llamamiento. Entonces, se compungieron de corazón y obviamente preguntaron, ¿qué haremos? Una reacción, ¿qué haremos? O sea, ok, ya sintieron la carga, el peso de su pecado. ¿Cuál es la salida? Esa es la reacción de toda persona que ha nacido de nuevo. Ve su pecado, pero no se queda ahí, sino que grita, ¿qué debo hacer para ser salvo, no? Como el carcelero de Filipos también. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Entonces aquí Pedro les dice, mira, o sea,
qué bueno que hubo una respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, esa palabra arrepentimiento, aquí hay que aclarar, esa palabra es inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la palabra arrepentimiento es mucho más que un sentimiento de culpa. Es mucho más que eso. La palabra arrepentimiento es mucho más que un remordimiento de la conciencia. ¿Sí? Bueno, ya lo habían experimentado. Cuando dice el texto, se compungieron de corazón. Y Pedro les dice, arrepentidos. Pero espérate, pero ellos ya sintieron ese sentido de culpa. Sí, pero es que lo que yo les estoy diciendo es mucho más que eso. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa la palabra arrepentimiento allí? Bueno, implica, por supuesto, un cambio, ¿no? Un cambio. Pero ese es un cambio, hermanos, que viene como resultado de una conversión. En otras palabras, viene como resultado de haber creído en Jesucristo. Porque en otras palabras, ese es el verdadero arrepentimiento. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, quizás cuando se habla de la verdadera conversión, siempre se dice, en la Reforma, esto es muy conocido, que la verdadera conversión es como un parto de gemelos. Consta de dos elementos, fe y arrepentimiento, ¿verdad? Así que cuando Pedro les dice arrepentidos, en realidad él está queriendo decir mucho más que un sentido de culpa, mucho más que un remordimiento de la conciencia. Él está diciendo, crean en Jesucristo. Crean en Jesucristo. Y entonces, como dice allí, y bautícese, eso es de hecho el bautismo, es el primer fruto de haber creído, de haber nacido de nuevo. Dice, en el nombre de Jesucristo, ven, ahí está, para perdón de los pecados. Así que, ¿cómo una persona puede recibir perdón de pecados? Única y exclusivamente en base a la obra de Jesucristo. Únicamente en base a la obra de Jesucristo. Ahora, hasta aquí el contexto, quise explicarles un poco para que supieran en dónde nos encontramos, qué fue lo que provocó esa reacción. Pero la pregunta que sigue ahora es, ¿qué sucedió con esa multitud que creyó? ¿Ve? Porque en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, esa palabra recibieron allí, otra vez quiero recalcar, implica fe. Recibir. ¿Qué es la fe? Esta pregunta es importante, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe, hermanos, sí, es un don de Dios, como dice Efesios 2:8. La fe es un don de Dios. Pero la fe simplemente recibe un regalo. Es todo lo que es. La fe no es, vamos a decir, la fe no es nada en sí misma. La fe lo único que hace es recibir el regalo. Es como la mano del mendigo que recibe el pan. Eso es todo. En ese sentido, cuando leemos aquí, así que los que recibieron su palabra, estamos hablando de que hubo allí una fe, una certidumbre de lo que se estaba exponiendo. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dicho sea de paso, vemos aquí que no hubo un proceso después, una transición entre los que se bautizaron y luego se hicieron miembros. Hay algunas iglesias o algunos lugares donde se bautizan algunas personas, pero todavía no pueden ser miembros. Tienen que dejar pasar no sé qué tanto tiempo y no sé esperar qué cosa para luego hacerlos miembros de la iglesia. No, ¿qué vemos aquí? Que los que creyeron fueron bautizados y ¿qué más? Y se añadieron a la iglesia.
O sea, no tuvo que pasar X tiempo, no, fue algo inmediato. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el único requisito para ser bautizado? Como eso lo veremos más adelante, pero en términos generales, ¿cuál es el único requisito para ser bautizado? Creer, fe en Jesucristo. Así que si eres creyente, ¿qué te impide ser miembro de la iglesia? ¿Ves? Ahora, dice versículo 41, la última parte, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, la pregunta que sigue aquí es, ¿qué sucedió con toda esta multitud que creyó aquel día? Con estas 3,000 personas que se convirtieron con la predicación del apóstol Pedro. O sea, solamente Pedro les predicó, se convirtieron y ya, cada quien se fue para su casa y siguieron la vida, como si nada. No, como les dije hace un momento, esto tiene que producir un cambio, ¿no? Tiene que traer un cambio, o sea, una verdadera conversión trae cambio. Y miren lo que dice en el verso 42, que en realidad es nuestro texto clave, Hechos 2:42. ¿Qué hacía esta multitud después que creyeron? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que este grupo de hermanos, y noten, estoy incluyendo una palabra que no había mencionado hasta ahora, hermanos. Este grupo de creyentes que ahora son, ¿qué? Familia. ¿Se dan cuenta? Ya no somos extraños, ¿no? Porque nos vemos cada 8 días. Yo, pues en ese caso, yo creo que me veo más seguido con los compañeros de trabajo. Pregunta, entonces, ¿los compañeros de trabajo son más cercanos a mí que con los que yo me congrego el domingo? Eso es importante, ¿se dan cuenta? Los creyentes ahora pasan a ser, ¿qué? Una familia. Y por eso es que nos llamamos hermanos. Por eso, en realidad. Pasamos a ser la familia ¿de quién? De Cristo. Pasamos a ser la familia de Cristo. Y que ahora ese grupo de hermanos, esa familia de Cristo, ahora ¿a qué se dedica? Aquí por lo menos vemos 4 cosas. Luego vamos a ahondar un poco más. Pero una perspectiva rápida, general, nos menciona por lo menos 4 cosas en el versículo 42. Perseveran ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. O sea que vamos a ver que ellos se dedicaron seriamente al estudio de la doctrina. En la comunión unos con otros. O sea que no fue que cada quien se fue a su casa y se apartó y siguió su vida. No. Perseveraron en comunión. En el partimiento del pan, que es lo que el día de hoy de hecho se va a celebrar. Y en las oraciones. Entonces, por lo menos en este versículo específicamente, como digo, luego vamos a ver más, pero por lo menos en este solo versículo menciona 4 cosas que ahora los creyentes verdaderos o los hermanos empezaron a practicar. 4 cosas. Entonces, y también antes de hecho de empezar con nuestro primer punto, por eso les dije, yo creo que hoy no voy a avanzar más, pero tampoco tengo prisa, yo creo que es importante sentar bases. Para empezar, bueno, más bien continuando con nuestra introducción, también es importante enfatizar que la iglesia es ¿de quién? ¿Qué dijimos hace un momento? De Cristo. Eso es importante. Si ahora pasamos a ser miembros de la familia de Cristo, eso significa que la iglesia es de Cristo y que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Así que en la iglesia de Cristo, dicho sea de paso también, ¿quién es el que da las órdenes? Jesucristo. Cristo es el que...
Y esto es importante para lo que vamos a ver, porque vamos a hablar del culto cristiano. Hermanos, escuchen esto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia cuando nos congregamos? Lo que yo creo que está bien, lo que a nosotros se nos... ¿Saben que hay lugares, congregaciones donde alguien dice, no, pues, mire, yo creo que deberíamos poner, no sé, luces así y vamos a poner X, Y instrumentos y no sé cuánto para llamar la atención de los jóvenes. Vamos a cautivar a los jóvenes. Y otros dicen, wow, sí, qué buena idea. Vamos a hacerlo. Solo por poner un ejemplo, ¿no? ¿Está bien actuar en la iglesia de Dios de esa manera? ¿O tomar decisiones en base a los gustos y preferencias nuestros? No, porque otra vez la iglesia no es nuestra. ¿La iglesia de quién es? Y por lo tanto, en la iglesia de Cristo solo se hace lo que Cristo dice. ¿Se entendió el punto, verdad? En la iglesia de Cristo solo se hace lo que Cristo dice. Por eso, de ahí la importancia del tema que vamos a tratar. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer cuando nos congregamos? Lo que Cristo dice que debemos hacer. Punto. Además, y yo creo que este es un argumento que todos sabemos, Él fue quien pagó el precio justo por todos aquellos a quienes vino a rescatar. O sea, si Cristo fue quien pagó el precio, ¿no? Lo justo es que Él sea el que nos dé las instrucciones de cómo nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios, ¿no? De hecho, o sea, de paso, esa es la razón, bueno, no solo es el único, pero es uno de los propósitos de que Pablo escribiera las cartas a Timoteo. ¿Timoteo qué era? Era pastor en una iglesia, en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe a Timoteo, dice, para que si tardo, oigan esto, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Otra vez, eso es sumamente importante resaltar. No venimos a la casa de Dios a satisfacer nuestros gustos. Ahí el peligro tanto de la adoración como de la predicación antropocéntrica. ¿Se entiende esa palabra? Es decir, que está centrado en mis necesidades, en satisfacer mis gustos. ¿Sí? Ustedes saben que hay muchos lugares donde el día de hoy se predica de esa manera, nomás para satisfacer a la audiencia. Y entre más la tengamos satisfecha, pues más gente van a traer. Lamentablemente, ¿no? Es su manera de pensar. Entonces, Cristo fue quien pagó el precio justo y por lo tanto Él es el que puede decirnos cómo conducirnos. Ahora, Cristo hizo esto para santificar a la iglesia, como dice Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es importante, hermanos. Cristo dio su vida para que nosotros ahora viniésemos a ser santos. Y aquí otra aclaración, voy aclaración tras aclaración porque yo creo que son necesarias. Yo no quiero dar por sentado nada. Yo quiero ser lo más claro posible a medida que voy avanzando. Cuando dice que Cristo vino para presentarse una iglesia a sí mismo gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa. Por un lado hay que decir lo siguiente. Todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, ya son contados y tenidos como santos. Esto es importante. Todos los creyentes
Todos los que pertenecen a la familia de Dios ya son contados como santos. ¿En qué sentido? Posicionalmente hablando. O sea, que nuestro estatus delante de Dios es como santos. ¿Y por qué? ¿Porque somos niños buenos y nos portamos bien todos los días y hacemos lo que Él nos manda? No, no es por eso. Él nos ve como santos únicamente en virtud de nuestra unión con Cristo. Sí. Porque nos encontramos en Cristo. En otras palabras, cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos mira a través del lente de Jesucristo y por eso nos ve como santos. ¿Ve? En ese sentido es que digo que posicionalmente ya somos santos. Sin embargo, mis hermanos, ahí no termina la santificación. La santificación también es un proceso. ¿Sí? Nos encontramos en un proceso en el cual el creyente va creciendo en la gracia, en la fe y el conocimiento de Cristo. Y es un proceso que dura, ¿cuánto? En toda la vida. Hasta que partamos con Cristo. Vamos a estar en ese proceso, como dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Bueno, nunca vamos a estar más a la medida de Cristo que cuando partamos a la presencia del Señor. Ahora bien, este proceso de santificación involucra dos aspectos. Y todo esto todavía es parte de la introducción. Involucra dos aspectos. Uno individual y otro colectivo. Esto es importante. La santificación la santificación progresiva involucra dos aspectos. Uno individual y otro colectivo. Del individual no voy a decir mucho porque de hecho no es nuestro tema, pero básicamente tiene que ver con el uso que los creyentes hacen de los medios de gracia para vencer el pecado y obedecer a Dios. Sí. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Bueno, el nombre de esta iglesia hace eco a esta realidad que estamos mencionando ahorita precisamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? O sea, en la lectura, en la escritura, en la oración. Esos son medios de gracia y son medios, por un lado, porque son recursos que Dios nos ha dejado a disposición para que los usemos, y son de gracia porque provienen del Señor. No es producto de nuestro esfuerzo, no, es porque provienen de Dios. El congregarnos, ese es otro medio de gracia. El estar expuestos a la palabra de Dios. Entonces, y eso tiene que ver con el aspecto individual de la santificación. Como les decía, esos medios incluyen la oración personal, lectura y meditación de la palabra, congregarse, estar activo en una membresía de iglesia, etc. Pero el colectivo, y aquí ya entonces ahora sí voy acercándome más a nuestro tema, el colectivo tiene que ver con el uso que el creyente hace de los medios de gracia corporativamente. Esa palabra corporativa tiene que ver con cuerpo, viene de cuerpo precisamente. Ya saben, nosotros somos ¿un qué? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, en el sentido colectivo, tiene que ver con el uso que el creyente hace de los medios de gracia corporativamente o con los otros miembros de la iglesia de Cristo, específicamente en el contexto de la iglesia local. Es por eso que se hace imperativo, necesario, que nosotros como iglesia, ustedes como iglesia local, tengan siempre presente, no solo en teoría, sino más aún en la práctica, cuáles son esas marcas distintivas de una iglesia saludable, cuáles son los elementos indispensables en un culto de adoración. ¿Cuáles son esos elementos básicos que hacen parte del culto de adoración, que nos identifican como miembros de la iglesia de Cristo? Así que para ello vamos a tomar como ejemplo, el texto que ya se leyó en Hechos 2, que es un ejemplo de la iglesia primitiva,
¿Qué era lo que la Iglesia Apostólica tenía como práctica? Y por supuesto que hemos respaldado en las epístolas. Esto también es importante. Tomo como base o como punto de partida Hechos 2, ¿verdad? Porque aquí de manera general tenemos esos aspectos que están involucrados en el culto cristiano. Pero, hermanos, debo decir lo siguiente. Una doctrina no es doctrina, oigan esto, una doctrina no es doctrina simplemente porque aparece en un relato histórico. Esto es sumamente importante. Ahí es donde muchos se han perdido, porque hacen doctrina de libros históricos como el libro de Hechos, por ejemplo. Si ese fuera el caso, y de hecho lo vamos a ver después, si Dios quiere, en otra oportunidad, y de hecho es en los versículos que sigue, del versículo 43 al 45 específicamente, habla de que los creyentes en esa iglesia empezaron a vender sus propiedades, sus cosas, y lo traían a los pies de los apóstoles. Pregunta, ¿tenemos que seguir haciendo lo mismo el día de hoy? Vayan y vendan sus casas y lo traen a los pies del pastor Robert. No, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar mejor en su momento. Pero el punto aquí es este. No podemos hacer doctrina de un libro histórico. Para que algo sea doctrina, tiene que estar 100% fundamentado en las epístolas. Porque ahí es donde tenemos más claro que ningún otro género literario lo que es doctrina para la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que Así que tomo como partida el libro de Hechos porque nos sirve como ejemplo o como ilustración de lo que la iglesia primitiva estaba haciendo, definitivamente. Pero a medida que avancemos en los diferentes puntos, vamos a ver que todo esto está soportado por la doctrina. ¿Ve? Ok. Permítanme un momento, hago un arreglo aquí porque el sol está dándome... Ok, ahí está mejor. Ya nomás tenía que levantar el iPad. Así que teniendo como base, ya les dije, Hechos 2, 40 al 47, vamos a dividir vamos a clasificar los elementos del culto cristiano en cinco puntos, básicamente, o en términos generales. Primero, la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden ver el bosquejo que tienen en sus manos. Primero, la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. Segundo, la correcta administración de los sacramentos, que incluye el bautismo y la cena. Tercero, la oración pública. Cuarto, las alabanzas. Y quinto, las ofrendas. Lo ven, ¿no? Está claro ahí. Son esos 5 elementos, hermano. Son esos 5 elementos, hermanos, que hacen o que deben distinguir una iglesia saludable. Cada vez que se congrega la iglesia de Cristo, deben estar estos elementos en su culto o en su servicio al Señor. Ahora, como les dije, hoy solamente vamos a abarcar el primero, porque ya no me queda más tiempo. Y vamos a hablar de la predicación fiel de las Santas Escrituras. Que de hecho, sin duda alguna, y yo creo que en esto estamos de acuerdo todos en la Reforma, la predicación fiel de las Sagradas Escrituras, hermanos, constituyen la marca básica por excelencia de la iglesia de Cristo. Escuchen eso. La predicación fiel de las Sagradas Escrituras constituyen la marca fiel y por excelencia de la iglesia de Cristo. Donde no se predica la palabra fiel de Jesucristo, allí no hay iglesia de Cristo. Puede ser cualquier otra congregación, puede tener el nombre de cristiano, como vamos a ver en un momento al final, como le pasaba a la iglesia de Sardis. Tiene nombre que vives, pero estás muerto.
Ok, entonces, versículo 40 de Hechos 2 dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y versículo 41 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ok, hermanos. Esta marca, hermanos, como les decía, yo creo, y estamos de acuerdo otra vez todos, que es la marca por excelencia. Esta marca, hermanos, nos va a ayudar, por un lado, o les va a ayudar a ustedes como iglesia, a estar libres de la corrupción del hombre. Y tengo que decirlo así porque ¿de dónde es que salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los pecados? Del corazón del hombre, dijo el Señor, ¿no? Así que la predicación fiel, mantenernos fiel a lo que enseñan las Escrituras, los va a librar del error y de la corrupción, que es lo que ha pasado tristemente con muchas iglesias. Y por otro lado, esta marca va a ayudar a determinar si la iglesia es verdadera o no. En otras palabras, ¿por qué razón o cuál es la base para que una persona tome una decisión de irse o quedarse en una iglesia? Esto es muy importante porque hay personas que se mueven de iglesia o se cambian de iglesia porque no le gustó la alabanza que estaban trayendo o qué sé yo, el hermano que enseña, o cualquier excusa. Mis hermanos, si hay una excusa válida para cambiar de iglesia, para contemplar esa posibilidad, si hay una excusa válida, es porque no se predica fielmente las Escrituras. Pero donde se predica fielmente las Escrituras, no es válido. Bueno, claro, a menos que, claro, también, por ejemplo, no sé, si por cuestiones de trabajo te mueves de ciudad o qué sé yo, bueno, claro, obviamente eso es obvio, ¿no? Pero en términos generales, si estás, si estás cerca de la iglesia, el sol me está dando mucho, creo que, no sé si puedo moverlo, perdón. Va caminando para acá. Disculpen, pero ya me estaba castigando mucho. Ok. Entonces les estaba hablando de la importancia de esta marca, ¿no? Bueno. Como les decía, hermanos, también hace un momento, toda doctrina debe estar fundamentada en los escritos, en lo que enseñan los apóstoles. Y en Efesios 2:20, hermanos, un texto que ustedes tienen allí también, se nos exhorta a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Noten, este versículo es sumamente importante, Efesios 2:20. ¿Cuál es la base sobre la que la iglesia de Cristo va a ser edificada? Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo y prometió que la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, ¿recuerdan? Y también le dije, bueno, eso lo dijo antes y después dijo lo que... Dice, sobre esta roca edificaré la iglesia, o sea, la declaración que Pedro hizo de que Jesucristo es el Señor y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, la pregunta allí o aquí es, ¿sobre cuál base la iglesia de Cristo es edificada? Eso es importante, que todos lo tengamos claro. La doctrina de los apóstoles, lo dice Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Claro, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, pensando en una estructura, ¿verdad? Siendo la base misma, el principio de todo, Jesucristo mismo, ¿no?
Pero a partir de ahí, ¿sobre qué debemos seguir construyendo? Sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Ven? La doctrina de los apóstoles. Y por eso vemos que la primera marca es la predicación fiel a las Escrituras o la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. La perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y cuál es la doctrina de los apóstoles? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Ve? Y estas preguntas tienen una respuesta múltiple. Por un lado, una respuesta surge del mandamiento de Jesús en la Gran Comisión. Y mis hermanos, ahí sí vamos a ver algunos textos que tenemos allí. En Marcos capítulo 16, versículo 15. Acuérdense, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles sobre la cual la iglesia persevera? ¿Cuál es su enseñanza? Entonces, la primera respuesta surge de la Gran Comisión que el Señor enseñó en Marcos 16, 15. ¿Qué tenemos allá en Marcos 16, 15? Permíteme, aquí lo encuentro. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Y que por lo tanto en la cual la iglesia debe perseverar. El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesús lo dijo tan claro como puede sonar. Y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio. La gran comisión de Jesús a sus discípulos es predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué Evangelio? ¿O qué es el Evangelio? Perdón, más bien. ¿Qué es el Evangelio? Bien, Hechos 1, versículo 8. Responde a esta pregunta. Cuando el Señor les dice, esto también está en el contexto de la Gran Comisión. El texto que leí en Marcos 16 hace un momento y el texto que voy a leer aquí en Hechos 1 están en el mismo contexto. Es cuando el Señor Jesucristo está comisionando a sus discípulos y asciende al cielo. Ahora, ellos le preguntaron, los discípulos en el versículo 6 de Hechos 1, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto sí es importante y esto sí tienen que saberlo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Hace un momento se los dije, ¿recuerdan? En el capítulo 2. En el capítulo 2 fue cuando vino el Espíritu Santo oficialmente. ¿Y qué dice ahí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre todo el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Evangelio es un testimonio claro y vivo de la persona y obra de Jesucristo. Se dice comúnmente que el Evangelio es una buena noticia, ¿no es cierto? Ciertamente lo es. Es una noticia que debe ser publicada, como cualquier otra noticia, ¿no es cierto? Normalmente las noticias se publican. Bueno, el Evangelio es una noticia que debe ser publicada, como dice el Señor. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. Ustedes van a ser los portadores de esa noticia. Ustedes van a ser los portadores de ese mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? La persona y obra de Jesucristo. La persona. Otra respuesta surge también del testimonio oral de los apóstoles. En Hechos mismo, capítulo 8, versículos 4
al 6. Hechos 8, versículos 4 al 6. Aquí ya nos encontramos en Samaria. Acuérdense que el Señor Jesucristo les dijo, y vosotros seréis testigos en Judea primero. Después, ¿qué dice? En Samaria. Bueno, ya estuvimos en Judea con la predicación de Pedro. Ahora nos encontramos en Samaria. Versículo con Felipe, versículo 4 de Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En otras palabras, están cumpliendo ¿qué? La gran comisión. ¿No es cierto? Que encontramos en Marcos, que encontramos en Hechos. Aquí están cumpliendo. Y dice, ¿y qué estaban anunciando? El evangelio. Es lo mismo. El evangelio no ha cambiado. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a qué? Hermanos, cuando piensen en evangelio, al frente tienen que poner Cristo. Porque sin Cristo no hay evangelio. ¿Lo ven? Dice que estaban anunciando el evangelio. Y cuando vamos al 5, dice que Felipe les predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro, es el corazón del evangelio. La buena noticia del evangelio es que Cristo vino a salvar a pecadores. Ese es el evangelio. Y la gente, voy hasta el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que vemos aquí el testimonio claro, el testimonio oral, o sea, hablado de los apóstoles. Tenemos otro texto en Hechos 26, no vamos a ir allá por el tiempo, pero allá también Pablo está haciendo defensa de la fe y está aprovechando para predicar el evangelio ante un tribunal. Pero una tercera respuesta surge del testimonio escrito de los apóstoles. En Juan 20, devolviéndonos unas páginas, Juan 20, versículos 30 y 31. Entonces ya hemos dicho que ¿qué es el evangelio? La primera respuesta la dio Jesús cuando dice, id y predicad, ¿qué cosa? El evangelio a todo el mundo. Y luego vimos el testimonio oral de los apóstoles, en el caso de Felipe, que fue y predicó a Jesucristo en Samaria. Pero en Juan 20 tenemos el testimonio escrito, versículos 22 y 23. A ver, permítame. No, versículos 30 y 31, estaba mal. Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, oigan esta afirmación, estas que se han registrado aquí, estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es eso? El Evangelio. El Evangelio. Y dice Juan que por eso él escribió el Evangelio. Estos versículos, ustedes de pronto en sus Biblias pueden ver un subtítulo que dice el propósito del libro. No sé, o algunas lo tienen, no sé si todas. Pero en realidad estos dos versículos es lo que hacen. Resaltar o señalar el propósito por cual Juan escribió este evangelio. ¿Para qué Juan escribió este evangelio? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que para eso es el testimonio escrito de los apóstoles, para creer en Jesucristo. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Escuchen estas palabras, hermanos, porque los escritos que tenemos de los apóstoles no son de mera invención humana.
no fue que a un grupo de hombres se les ocurrió hablar sobre esto del Evangelio como cualquier otra filosofía. No. Mire cómo dice, versículo 1 de 1 Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, el Evangelio sí es una noticia, pero es una noticia que tiene que ver con una persona. ¿Ven? Es una noticia que tiene que ver con una persona que oyeron, que vieron y que tocaron. O sea, esto no es una fantasía. Tiene que ver con una persona histórica que ya vino en algún momento. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y nos anunciamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Versículo 4. Estas cosas que oyeron nuestros oídos, que vieron nuestros ojos y que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida o a Cristo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la noticia que se anuncia? Lo que tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo. A eso se resume el Evangelio. En conclusión, la doctrina de los apóstoles es el testimonio que tenemos acerca de ellos y de sus predicaciones. Testimonio que expone de manera clara y precisa las verdades fundamentales del Evangelio a través de las Sagradas Escrituras, y es en ellas que debemos perseverar. Así que, hermanos, otra vez, ¿cuál es la primera marca, el primer elemento del culto cristiano? La predicación fiel de las Sagradas Escrituras. Es en eso, mis hermanos, que perseveraba la iglesia del primer siglo. Es en eso que la iglesia de Cristo debe seguir perseverando el día de hoy. En la doctrina de los apóstoles, que ya dijimos, no es otra cosa que el Evangelio. El Evangelio, hermanos, escuchen esto, el Evangelio nunca está pasado de moda. Hay personas que dicen, el Evangelio otra vez, como si eso fuera el ABC del cristianismo. Y les tengo que decir algo, quizás lo han escuchado, pero el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, el Evangelio es la A hasta la Z, lo es todo. Porque si tú me sacas a Cristo de la ecuación, entonces ya no tenemos nada. El Evangelio lo es todo. Y es en esa doctrina que debemos perseverar. Ahora la pregunta que sigue y rápidamente, ya casi de manera de aplicación, ¿de qué manera perseveramos en la doctrina de los apóstoles corporativamente? Pues perseveramos cuando cuando somos expuestos a la predicación fiel de la palabra. ¿Verdad? Pablo lo dice en 1 Corintios 15, ya no tengo tiempo para ir a esos textos. Pero cada vez que somos expuestos a la predicación de la palabra, estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y por ello tenemos que ser fieles en ello. Pablo le encarga lo mismo a Timoteo. En 1 Timoteo, y aquí sí quiero que vayamos, este texto es muy importante. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. 1 Timoteo 4, versículos 13 al 16. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Oyen eso? Ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Pero la exhortación y la enseñanza, ¿en qué se basan? Pues en las Escrituras.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos por el presbiterio. En otras palabras, ocúpate de aquello a lo cual fuiste llamado. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, por un lado, le dice a Timoteo. ¿Y qué más? Y de la doctrina. ¿Ven la importancia de perseverar en la doctrina? Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que esto es un fuerte llamado, por un lado, a los que predicamos el Evangelio, a perseverar en la... Porque de hecho, la iglesia va a escuchar lo que sus líderes enseñan. Así que nosotros como líderes, como pastores, tenemos esa gran responsabilidad de ser juiciosos en el estudio de las Escrituras para que la iglesia entonces también pueda perseverar en ello. Y a su vez, él pide lo mismo, que haga lo mismo con nosotros pastores, en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Ser fieles en las Escrituras. La predicación de las Sagradas Escrituras, escuchen, es el método de perseverar en la doctrina de los apóstoles hasta nuestros días. Hermanos, esto es básico, esto es fundamental. Y es en eso que yo espero, con la ayuda del Señor, que esta iglesia local pueda perseverar hasta el último de los días. En la predicación fiel. Mientras se mantengan fiel a la predicación de las Sagradas Escrituras, no importa los devenires, no importa las diferentes circunstancias que puedan pasar. Todas las iglesias verdaderas pasan por diferentes circunstancias. Algunas son de gozo y de alegría, otras son de dolor y tristeza. Pero mientras nos mantengamos fiel a la predicación de las Sagradas Escrituras, vamos a estar seguros. Y el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros. Dicho sea de paso, a propósito de la predicación fiel. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿cómo esa es una realidad para nosotros el día de hoy? Bueno, eso tiene una doble respuesta. Por un lado, el Señor Jesucristo está con nosotros por su Espíritu, porque Él lo dijo, que iba a estar con nosotros por el Espíritu. Y en ese sentido, todos los creyentes verdaderos tienen al Espíritu, tienen a Cristo porque tienen al Espíritu Santo. ¿Ve? Y pueden tener comunión, sí, a través de la lectura y de los devocionales. Pero ¿saben ustedes que de manera especial, oigan esto, de manera especial y particular, Cristo se hace presente ¿cuándo? Y de ahí la importancia de congregarnos el primer día de la semana. Porque Cristo se hace presente de manera especial y particular cuando la iglesia se reúne el primer día de la semana. Por lo menos 3 veces, no tengo tiempo de ir a los textos, pero en el Evangelio de Juan encontramos por lo menos 3 veces en las que Cristo se le aparece a los discípulos el primer día, no otro día. Ahora, no es que los hubiera abandonado el resto de los días, no, pero de manera particular y personal el primer día de la semana. Y la pregunta ahí es, ¿y cómo se hace Cristo presente en su iglesia el primer día de la semana? A través de la predicación fiel de la palabra de Dios. Escuchen esto, cuando un predicador se para aquí a predicar fielmente la palabra de Dios, oigan esto, no es el predicador que está hablando, es Cristo que está hablando. Como dijimos hace un momento, la iglesia es de Cristo y Cristo ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Y Cristo cada 8 días viene de manera particular y se hace presente en medio de su iglesia
y les dice: paz a vosotros, cuando se predica fielmente la palabra de Dios. Así que, hermanos, espero que esto sea de ánimo para ustedes, hermanos, que están, como les decía, en esa transición, que el Señor los fortalezca, los ayude a perseverar en ello. No es fácil, pero donde no se predica fielmente la palabra de Dios, no puede haber una iglesia saludable, y en el peor de los casos ni siquiera puede llamarse iglesia, como le pasó a Sardis en su momento. Yo conozco tus obras, dice en Apocalipsis 3:1, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Pero por eso el Señor Jesucristo escribe estas cartas, para que tomemos lección de lo que le pasó a esta iglesia en Sardis y no seamos como una de ellas. Oremos. Padre bueno y misericordioso, amantísimo Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para ser expuestos a tu palabra. Como veíamos, ya que si no es tu palabra fiel la que es expuesta, entonces estamos sujetos a error, estamos sujetos a fallas y a contaminación. Perdóname, oh Señor, por oscurecer tu mensaje, y te ruego, Dios, en el poder de tu Espíritu, que hables, oh Dios, de manera personal a cada hermano, a cada miembro de esta iglesia. Que tú, Señor, les ayudes en el poder de tu Espíritu, que les convenzas de esta verdad tan importante de la predicación fiel a la palabra de Dios, de perseverar en esto que ya han recibido, en la doctrina de los apóstoles. Te damos las gracias y te rogamos, Señor, preserva a esta iglesia local aquí hasta el último de sus días. En Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Señor, me tocó grandemente a mí, hermanos. Yo sé que a cada uno de ustedes también. Qué responsabilidad tan grande tenemos como iglesia. No es cualquier cosa. Hermanos,